Hola, mi nombre es Alejandro Martínez, yo soy endocrinólogo pediátrico de la Pontificia Universidad Católica y el seminario de hoy está relacionado en talla baja. Los objetivos van a ser, durante este seminario, que ustedes sean capaces de comprender la importancia de la talla baja como único signo de patología, definir el concepto de talla baja, describir los elementos semiológicos en su diagnóstico, planificar el estudio inicial antes de derivar a nuestra subespecialidad y listar las patologías secundarias que más frecuentemente se pueden asociar a talla baja. Los elementos que regulan el crecimiento y desarrollo los podríamos considerar como un juego de cartas. Existen cartas del padre y cartas de la madre, que cada individuo obtiene en forma al azar. Un sujeto podría haber heredado buenas cartas y ganar centímetros, o también haber heredado malas cartas y perder centímetros. Pero por otro lado, a pesar de haber heredado buenas cartas, un sujeto puede tener eventos durante su vida, especialmente en periodos críticos de ella, en el cual algunas de las injurias que ocurren van a perjudicar su talla, como la nutrición, el entorno psicosocial, el clima, la situación socioeconómica. La secreción de hormona de crecimiento es una secreción que ocurre en forma pulsátil y es regulada por mecanismos inhibitorios, como la somatostatina que actúa a nivel del hipotálamo. La hormona de crecimiento es liberada en el torrente sanguíneo donde se une a su transportador. La- el transportador de esta hormona permite que ella sea presentada a nivel del hígado uniéndose a su receptor. El transportador de la hormona de crecimiento o Growth Hormone Binding Globulin corresponde a la porción extracelular de su receptor y a nivel hepático este receptor se dimeriza y origina una serie de activación de segundos mensajeros que van a culminar con la liberación de factor de crecimiento insulinosímil en el hígado. Pero para que este factor de crecimiento llegue hasta el cartílago de crecimiento, necesita circular unido a una proteína que es el Insulin Growth Factor Binding Protein 3 y que forma un complejo terciario con una unidad ácido lábil. En el cartílago de crecimiento se divide en un cartílago que está en reposo, una zona que está proliferando, una zona que ya está prehipertrófica y por último una zona que es hipertrófica para luego osificarse. Sobre ella influyen varias hormonas en forma directa y en forma indirecta. Por ejemplo, la hormona de crecimiento, además de tener una acción mediada por factores insulinosímil, también tiene una acción directa sobre este cartílago. De la misma forma, el estrógeno, la PTH, la vitamina D y puede estar regulado el crecimiento de este cartílago también por algunos factores como las interleuquinas. Por ejemplo, en algunas enfermedades inflamatorias eh, el crecimiento de una persona se ve perjudicado. También existen algunas otras hormonas que regulan desfavorablemente el crecimiento de este cartílago, como son los corticoides. No siempre la velocidad de crecimiento es igual. Existen cambios durante la vida. Durante el primer año de vida un sujeto crece alrededor de 25 centímetros y ya aproximadamente a los 4 años está creciendo alrededor de 8 centímetros por año. Desde esa edad hasta que se inicia la pubertad, un sujeto crece aproximadamente 4 a 7 centímetros por año. El pic de velocidad de crecimiento ocurre en las mujeres durante la pubertad entre el grado 2 y el grado 3 de desarrollo puberal, es decir, cuando ya ha comenzado a desarrollarse el botón mamario. En cambio, en los hombres, el pic de velocidad de crecimiento, que es aproximadamente 12 centímetros por año, ocurre cuando el desarrollo puberal está en estadio 3 a 4, que corresponde aproximadamente a un volumen testicular de 12 a 15 centímetros cúbicos.
Entonces, en resumen, en la pubertad existe un crecimiento fijo que aproximadamente en las mujeres corresponde a 20 a 25 centímetros y en el caso de los varones alrededor de 25 a 30 centímetros. Entonces, ¿qué elementos son necesarios para evaluar la talla? En primer lugar, debemos contar con instrumentos que sean adecuados. En general, tratamos de no utilizar instrumentos que vienen adheridos a las balanzas, ya que son frecuentemente utilizados como palancas y de esta forma no están, no están bien eh, ajustados para tener una determinación adecuada de la talla. Es mucho mejor contar con una cinta métrica metálica pegada en la pared o en la puerta y con una tabla medir en 90 grados apoyando en varios puntos al individuo para tener una medida que sea confiable. Es adecuado determinar por lo menos 3 veces la talla de una persona y si hay una diferencia en más de 3 milímetros, insistir en buscar la talla que sea exacta. Por otro lado, los lactantes son medidos en el podómetro o infantómetro y esta medida se conoce como longitud y hay que tener cuidado cuando uno grafica esta longitud porque no todos los gráficos miden longitud, algunos miden tallas. Por ejemplo, antiguamente en la CDC existían gráficos que consideraban la medición de longitud hasta los 3 años y no era infrecuente que las personas medían a los niños en longitud y luego graficaban esta medida en las curvas de talla y eso origina una diferencia aproximadamente de 2 centímetros. Entonces, por ejemplo, este lactante está siendo determinada su longitud y se va a graficar posteriormente esta longitud en las curvas de crecimiento que corresponden. También es importante al momento de evaluar una talla considerar cómo es la carga genética de este individuo y para eso nosotros evaluamos o determinamos la talla de los padres. En general no confiamos en las mediciones que nos entregan ellos. Es preferible que nosotros personalmente determinemos la talla del padre y de la madre. También hay que considerar cómo está el estadio de desarrollo puberal, porque lógicamente no va a ser la misma velocidad de crecimiento para un sujeto que está en Tanner 2, en caso de una mujer, que ya una mujer que está en Tanner 4 o Tanner 5. Existen otras mediciones que también son útiles al momento de la evaluación antropométrica. Por ejemplo, la envergadura. En general, la envergadura debería ser similar a la talla de una persona. Cuando la envergadura es más corta, entonces probablemente estamos frente a una talla baja desproporcionada. O también, por ejemplo, en un individuo que consulta por talla alta, en cuyo caso la envergadura podría estar aumentada, eso nos orienta a distintos diagnósticos etiológicos. También es útil determinar otros segmentos corporales como la distancia acromion-olecranon y olecranon-radio y luego determinar esta relación entre el olecranon-radio dividido por acromion-olecranon, que generalmente corresponde a 0,8 o al 80%. De esta forma, en un sujeto que tiene talla baja desproporcionada, podemos determinar si la talla baja es desproporcionada en base al segmento mesomélico o en base al segmento rizomélico. Por ejemplo, tallas bajas con acortamiento del segmento mesomélico son pacientes que tienen alteración en un gen que se llama CHOX y que corresponde entre el 2 al 12% de las tallas bajas idiopáticas. En cambio, tallas bajas con acortamiento a nivel rizomélico son, por ejemplo, pacientes con acondroplasia. Otro segmento que hay que determinar es el segmento inferior. En general, el segmento inferior se determina con el sujeto apoyado en la pared y con los pies separados aproximadamente 3 centímetros. Entonces, con una cinta metálica desde el borde superior de la sínfisis púbica hasta el suelo, uno determina el segmento inferior. Y posteriormente resta este segmento inferior a la talla total, determinando el segmento superior y calculando la relación segmento superior-segmento inferior. Los cambios en las proporciones corporales
son la expresión de las distintas velocidades de crecimiento que presenta la cabeza, el tronco y las extremidades en las distintas etapas del crecimiento. El cerebro y la cavidad craneana alcanzan precozmente su tamaño definitivo, no así las extremidades que logran su tamaño definitivo eh, posterior a la pubertad. Esta preponderancia relativa del crecimiento cefálico, seguida posteriormente por el tronco y de las extremidades, es lo que se ha llamado progresión cefalocaudal del crecimiento. En el recién nacido, el segmento superior, formado por la cabeza y el tronco, eh, más largo que su segmento inferior, formado por las extremidades. La relación segmento superior-segmento inferior en un recién nacido es aproximadamente 1.7 es a 1, y esto se va aproximando alrededor de 1 durante la vida adulta. Otro elemento que utilizamos frecuentemente es la edad ósea. La edad ósea es una radiografía de carpo de la mano no dominante. La edad ósea se compara frecuentemente con atlas, que corresponden a fotos, y usualmente usamos el atlas de Grodlich y Pyle, aunque actualmente existen formas de análisis un poco más objetivos mediante unos programas como el Bone Expert. En los menores de 2 años se recomienda utilizar la radiografía de rodilla para determinar la edad ósea y posteriormente la radiografía de carpo. En general, la edad ósea no debería ser utilizada para dar pronósticos de talla porque frecuentemente hay error, especialmente cuando existe un atraso importante de la edad ósea. Por ejemplo, en sujetos que tienen un atraso de más de 4 años en edad ósea, es probable que el pronóstico de talla esté errado en aproximadamente 8 centímetros. Aquellos sujetos que tienen una edad ósea atrasada podría ser sugerente de que existe alguna condición que está afectando el cartílago de crecimiento. Siempre una edad ósea atrasada en un sujeto con talla baja nos obliga a descartar patología antes de considerarlos como una variante normal. Por otro lado, una persona que tiene talla alta con edad ósea avanzada nos hace plantear diagnósticos diferenciales en relación a qué factores podrían estar modulando en el cartílago de crecimiento originando una maduración anticipada, por ejemplo, una pubertad precoz o un hipertiroidismo. Además, la radiografía de carpo podría ser útil para sospechar alteraciones esqueléticas, por ejemplo, malformación en algunos huesos, como es en la malformación de Madelung, pero también cuando pueda existir alteraciones o enfermedades metabólicas del calcio y fósforo, como en raquitismo. La talla baja se, se va a definir como la talla cuando es bajo el percentil 3 o que corresponde a menos de 2 desviaciones estándar. Pero también puede ser considerado talla baja cuando la diferencia con la talla objetivo genética es más de una desviación estándar. Por otro lado, talla alta se considera aquellos sujetos que tienen una talla sobre el percentil 97 o sobre 2 desviaciones estándar. Esta diapositiva muestra una representación esquemática de alteraciones de velocidad de crecimiento. Cuando la relación peso-talla está normal o aumentada y tenemos un sujeto que está perdiendo velocidad de crecimiento o que tiene talla baja, esto nos debe hacer pensar en 3 diagnósticos diferenciales principalmente: deficiencia de hormona de crecimiento o del sistema IGF-1, en hipotiroidismo o en exceso de corticoides. En cambio, cuando tenemos un sujeto que tiene una talla baja con un peso talla disminuido, es probable que exista un aumento del gasto calórico o una disminución del aporte. Por otro lado, cuando existe un aumento de la velocidad de crecimiento, una talla sobre el percentil 97 o más de 2 desviaciones estándar, con una relación peso-talla normal o aumentada, podemos estar frente a un sujeto con una pubertad precoz o a exceso de andrógenos o a gigantismo, o también podría ser algún síndrome genético como el síndrome de Sotos. Y en el caso que exista talla alta
con pérdida de la relación peso-talla, podría ser un hipertiroidismo, y también hay otros síndromes genéticos en el cual el individuo tiene un aspecto delgado, como es el síndrome de Marfan. La talla objetivo genética la determinamos para poder determinar si el individuo está cerca o no de la talla que le corresponde para sus padres. En general, si estamos evaluando a una niña, al padre le descontamos 13 centímetros. Damos 13 centímetros más la talla del padre y calculamos el promedio. Y el rango que vamos a aceptar de variación normal va a ser más o menos 7 centímetros. Por otro lado, tenemos que considerar que la talla de un individuo se va acomodando durante los 2 primeros años de vida a la talla objetivo genética. Por tanto, el 75% de los niños se mueve dentro del percentil en el cual nació y se acomodan al canal familiar antes de los 2 años. Cambios en la curva entre los 2 años y el momento en que ocurre la pubertad siempre deben ser considerados patológicos. Ahora, si ocurre una injuria y esta injuria desaparece, puede existir crecimiento compensatorio, pero si la injuria ocurre en periodos críticos o persiste, entonces puede existir una secuela de talla baja en esa persona. En Holanda, el Dr. Bitt, después de 30 años de evaluación, cuáles eran las mejores evidencias para poder utilizar la longitud, la talla, la velocidad de crecimiento y la diferencia en relación con la talla objetivo genética y la talla en la cual se encontraba el individuo como tamizaje de búsqueda de patología, él sugiere que entre el nacimiento y los 3 años, uno de los mejores índices para detectar patología es la talla menor a 2 desviaciones estándar y especialmente la relación peso-talla. En cambio, entre los 3 y los 10 años, aquellos sujetos que tienen una talla menos de 2 desviaciones estándar, esto permitiría identificar a un 55% aproximadamente de las personas que tienen alguna patología y a un 75 o 77% de las mujeres que tienen un síndrome de Turner. Pero si estamos frente a un individuo con una talla baja severa o que está perdiendo velocidad de crecimiento, estos son los elementos que probablemente nos deben dar más luz de alerta. En este caso, cuando hay pérdida de velocidad de crecimiento o una talla baja severa, la probabilidad de que exista una patología es aproximadamente de un 75-77%, y la probabilidad de que encontremos a una mujer con síndrome de Turner aumenta a un 88%. Las causas de talla baja las podríamos dividir en un triángulo. En un lado, los desórdenes primarios del cartílago de crecimiento. Por ejemplo, en aquellos casos que hay displasias esqueléticas, como el síndrome de Lewy, donde hay alteración del gen CHOX, o la hipocondroplasia o la acondroplasia. Por otro lado, también están los desórdenes secundarios del crecimiento. Estos corresponden a deficiencia de hormona de crecimiento, deficiencia de hormonas tiroideas, exceso de glucocorticoides, porque sabemos que si recuperamos este factor, el cartílago de crecimiento es capaz de responder en forma adecuada. Y por último, también existen las tallas bajas idiopáticas. Hay un grupo heterogéneo de causas que originan tallas bajas, y no siempre estas tallas bajas se va a poder identificar la causa. De hecho, un 60% de las tallas bajas en este momento se consideran como idiopáticas. Dentro de los desórdenes primarios del crecimiento están entonces los pequeños para la edad gestacional que no han tenido crecimiento compensatorio, las displasias esqueléticas, la alteración de la mineralización del cartílago de crecimiento y las displasias con defectos en la mineralización. También existen desórdenes secundarios del crecimiento, por ejemplo, insuficiente aporte de nutrientes, deficiencia de hormonas de crecimiento. Otros desórdenes del sistema hormona de crecimiento y factores de crecimiento. Puede haber resistencia a la hormona de crecimiento, y esa resistencia a la hormona de crecimiento se puede dar en dos contextos.
una resistencia primaria a la hormona de crecimiento, por ejemplo, cuando existe alteración en el receptor de la hormona de crecimiento o alteración en los segundos mensajeros del receptor de la hormona de crecimiento. Pero también, y es probable que la principal causa de resistencia a la hormona de crecimiento sean por ejemplo, la desnutrición o una patología crónica o una patología hepática en la cual el hígado es incapaz de producir factores de crecimiento a pesar de tener un estímulo adecuado de hormona de crecimiento. También existen otros desórdenes endocrinos, como el hipotiroidismo o el exceso de hormonas glucocorticoides. También desórdenes metabólicos, desórdenes psicosociales. Los desórdenes psicosociales pueden afectar la neurosecreción de hormona de crecimiento y comportarse exactamente igual a un paciente que tiene déficit de hormona de crecimiento. Y por último está el grupo de las tallas bajas idiopáticas, en el cual tenemos dos grupos, una es talla baja idiopática familiar y otra es talla baja idiopática no familiar. Y dentro de las tallas bajas idiopáticas familiar, probablemente ahí podríamos considerar también un grupo de personas que se conocen como maduradores tardíos o retraso constitucional del desarrollo, que son personas con una variante normal en el cual el tiempo o el tempo de desarrollo puberal es más tarde y por tanto estos sujetos van a tener un estirón puberal más tardío y van a terminar de crecer después que sus compañeros de curso. Entonces, ¿cuál es la aproximación al diagnóstico de talla baja? Primero tenemos que definir si existe talla baja o no. Y para eso entonces, cuando la talla es menor a 2 desviaciones estándar, cuando la talla es diferente a la talla objetivo genética en más de una desviación estándar, o cuando hay pérdida de la velocidad de crecimiento. En estos dos grupos se clasifican posteriormente si son con dismorfias o son sin dismorfia. Si son con dismorfias, probablemente corresponde a un grupo de síndromes genéticos. Si el paciente tiene talla baja y es desproporcionado, hay que evaluar cuál es la proporción corporal que está afectada para que nos oriente el diagnóstico. En estos casos de desproporción corporal pueden ser por displasia esquelética, pero también pueden ser por desórdenes en la columna, por ejemplo, pacientes que han sido irradiados o pacientes que tienen hemivértebra. También en este grupo de tallas bajas desproporcionadas están alteraciones del colágeno, como la osteogénesis imperfecta. Y además, en este grupo también podríamos tener pacientes con alteración en el metabolismo del calcio-fósforo, como en el raquitismo, que va a originar desproporciones corporales. En el grupo de pacientes con talla baja, sin dismorfias, proporcionados, la relación peso-talla nos va a ayudar a orientar en el diagnóstico. Si la relación peso-talla está aumentada en un individuo con talla baja, es probable que tenga deficiencia de hormona de crecimiento, hipotiroidismo o exceso de corticoides. Y por otro lado, si la relación peso-talla está disminuida, puede ser por un exceso de gasto calórico o por un bajo aporte calórico. Por ejemplo, en este grupo podrían estar la enfermedad celíaca. Entonces, en el grupo de pacientes con relación peso-talla disminuido, en general, estos pacientes se caracterizan por tener una pérdida del peso que muchas veces es más pronunciada que la pérdida de talla. Por eso es importante ir evaluando en la curva de crecimiento cómo van en paralelo la curva de talla y la curva de peso, y además también la curva de perímetro cefálico. En general, entonces la disminución del peso es mucho más pronunciada que la pérdida de velocidad de crecimiento. También es frecuente que estos sujetos tengan retraso del desarrollo puberal y retraso en la edad ósea. Y como ejemplo de inadecuada ingesta calórica está la desnutrición, la diabetes tipo 1 mal controlada o alteraciones gastrointestinales como la mala absorción, enfermedad inflamatoria, enfermedad celíaca. De hecho, es importante recordar que la enfermedad celíaca puede ser su único síntoma la talla baja. También patología renal. La acidosis tubular renal, especialmente en los menores de 3 años. Por eso que en los menores de 3 años consideramos siempre evaluar los gases en sangre venoso y los electrolitos plasmáticos, la insuficiencia renal y la diabetes insípida. Y hay patologías crónicas que pueden originar causas de talla baja, dentro de ellas patologías inflamatorias e incluso los pacientes con SIDA.
Los pacientes que tienen desproporción corporal. Acá es importante ver en qué momento ocurre la talla baja, ya que esta talla baja puede haber sido incluso prenatal y puede ser progresiva. Acá las desproporciones corporales nos van a orientar bastante en relación a la etiopatogenia y a veces la edad ósea es difícil de evaluar. ¿Por qué? Porque el atlas de edad ósea es para cartílagos de crecimiento que están normal, no como en estos casos que el cartílago de crecimiento no está normal. Como ejemplo de displasias esqueléticas están los pacientes que tienen Lady-Weil, que corresponden a alteraciones del gen CHOX, hipocondroplasia, acondroplasia, enfermedades metabólicas óseas como el raquitismo o patologías en la columna como espondilodisplasia, irradiación, escoliosis severa. También es importante mencionar los pacientes que tienen algunas características dimórficas y especialmente me voy a detener en los pacientes que tienen síndrome de Turner. El síndrome de Turner es altamente frecuente en la población, tiene una frecuencia en 1 en 2.000 mujeres. Si consideramos que de 2.000 mujeres el 3% va a tener talla baja, es decir, 60 mujeres tienen talla baja, 1 de cada 60 mujeres tiene, entonces, con talla baja tiene un síndrome de Turner. Las mujeres que tienen síndrome de Turner, el 98% tienen talla baja y además de algunas otras características. Por ejemplo, tienen implantación baja del pelo y en tridente, tienen un cuarto metacarpiano que es corto, tienen mamilas separadas, un tórax en tonel, tienen cúbito valgo, un paladar alto, ojival, entre otras características. Y en el cariotipo vamos a observar la ausencia de un cromosoma X. La mayoría son 45X, pero también pueden haber otro tipo de cariotipos en pacientes con síndrome de Turner que puedan ser en mosaico. Se cree, de hecho, que la mayoría de los pacientes con síndrome de Turner vivos corresponden a pacientes que son mosaicos. Dentro de las características clínicas, lejos las más importantes son la talla baja y la falla gonadal. Por eso que a veces uno observa a una paciente con talla baja y después de haber realizado todo el estudio, es importante tener el cariotipo antes de clasificarla como idiopática, porque no es infrecuente que una mujer con talla baja, el único signo de tener síndrome de Turner sea su talla. La talla baja idiopática corresponde a pacientes que es un grupo heterogéneo de causa en el cual el compromiso de la talla no puede ser explicado completamente con los métodos que actualmente se disponen, pero debe cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, debe ser adecuado para la gestacional, debe tener proporciones corporales que son normales, no debe existir evidencia de patologías endocrinas, sin evidencia de patologías crónicas, no debe tener desórdenes psiquiátricos o trastornos emocionales severos y debe tener además una adecuada ingesta de alimentos y la velocidad de estos sujetos en general es en paralelo a lo normal. Entonces es un sujeto que consulta por talla baja. Este sujeto, en este caso, este paciente tiene una talla en el percentil 25. Este sujeto siempre ha crecido en paralelo a lo normal. Este es una curva típica de un paciente que tiene un retraso constitucional del desarrollo, en el cual la edad ósea va a estar atrasada y al evaluar su estado nutricional, él es un sujeto que más bien es delgado, pero no está desnutrido, no hay pérdida de peso progresiva y además tiene un desarrollo puberal que comienza a edades más tardías. Ellos entonces tienen que tener un examen físico y proporciones corporales que sean normal, tienen que tener una función tiroidea normal, hemograma normal, sin evidencias de inflamación crónica, debe haber una adecuada función renal y tienen que tener concentraciones de factores de crecimiento adecuadas para su edad. Hay que recordar que los individuos
que tienen retraso constitucional del desarrollo van a tener pubertad más tarde. Por lo tanto, los niveles de andrógenos no van a aumentar igual que sus pares. Al no aumentar los niveles de andrógenos, tampoco que los factores de crecimiento tienen que ser interpretados de acuerdo al grado de desarrollo puberal del paciente. Y muchas veces hacemos un paralelo con la edad ósea para evaluar estos factores de crecimiento, pero lo ideal es hacerlos con el grado de desarrollo puberal biológico, más que con la edad ósea o la edad cronológica per se. En general, en los pacientes que tienen retraso constitucional del desarrollo, el 60 a 90% de los casos tienen antecedentes familiares y que papás, tíos, hermanos han tenido un desarrollo puberal más tarde. Estos sujetos crecen en forma más tardía y en la mayoría de los casos logran la talla objetivo genética, pero no siempre es así. Los pacientes que tienen talla baja familiar son pacientes que están creciendo bajo el percentil 3 con padres que también están en alrededor del percentil 3. Su patrón de crecimiento es muy parecido a los pacientes que tienen retraso constitucional del desarrollo, pero a diferencia, ellos tienen una edad ósea que está concordante con la edad cronológica. También crecen en paralelo a lo normal, no han tenido deterioro de la velocidad de crecimiento. Su nutrición también ha sido adecuada y su desarrollo puberal comienza y progresa normalmente. Estos sujetos no deben tener alteraciones sistémicas ni endocrinas y deben ser sujetos con un adecuado peso en el momento de nacer, si no ya se clasifican como talla baja secundario a bajo peso al nacer. Ellos adoptan su canal de crecimiento durante los 2 primeros años de vida y la talla final que logran en general es similar a la talla objetivo genética. ¿Cómo nos debemos aproximar al diagnóstico de un sujeto con talla baja? La primera parte es la historia clínica, la historia familiar y el examen físico, incluyendo proporciones corporales y buscando signos de patología crónica y o agudas que nos podrían orientar en el diagnóstico diferencial. Por otro lado, se debe realizar una investigación de laboratorio específico dirigido en base al punto 1. Por ejemplo, si en el punto 1 en la historia identificamos que el paciente tiene polidipsia, poliuria, cefalea, eh, entonces debemos descartar causas de talla baja asociadas a cefalea de características orgánicas que son progresivas y que en este individuo además tiene signos de diabetes que podría corresponder a una diabetes insípida en el contexto de una talla baja y a cefalea a una lesión intracraniana. Pero la mayoría de las veces, casi en el 85% de los casos, no se logra identificar después de haber realizado una historia clínica adecuada qué exámenes en forma específica deberíamos solicitar. Y acá es donde se han sugerido algunos exámenes bioquímicos, hormonales y radiológicos que no son específicos. Por ejemplo, en el hemograma para identificar anemia e inflamación crónica, junto con la velocidad de sedimentación, en el perfil bioquímico para poder evaluar cómo está la función renal, hepática, si existen desórdenes del metabolismo del calcio, del fósforo, también especialmente en los más grandes, la concentración de ferritina, la concentración de vitamina D en el caso de que sean poblaciones de riesgo para tener deficiencia de vitamina D, los gases en sangre venoso y los electritos plasmáticos, especialmente en los menores de 3 años, para buscar alteraciones como acidosis tubular renal. Los anticuerpos antitransglutaminasa en enfermedad celíaca, siempre solicitarlos con inmunoglobulina A, porque hay un grupo de la población que tiene deficiencia de inmunoglobulina A y la tranglutaminasa va a estar negativa y puede ser una enfermedad celíaca igual. Y la presencia de enfermedad celíaca como causa de talla baja se puede identificar entre el 2 al 8% de las personas. Y si ya se ha descartado otras causas de talla baja, por ejemplo, como hipotiroidismo, la frecuencia de enfermedad celíaca podría aumentar dependiendo de la serie hasta un 19% de los casos. El hipotiroidismo también es importante descartarlo en estos sujetos. La deficiencia de hormona de crecimiento, la triada clásica de deficiencia de hormona de crecimiento en la época de recién nacido es hipoglicemia, ictericia
y micropene. Pero posteriormente el diagnóstico puede ser muy difícil y el diagnóstico se debe fundamentar en las variaciones en la velocidad de crecimiento y en la pérdida de talla, asociado a factores de crecimiento insulinosímil bajos, una o dos depresiones estándar. Lamentablemente, los ensayos para medir factor insulinosímil tipo 1 no son eh, del todo adecuados. Hay mucha variabilidad entre distintos laboratorios. Por este motivo, si la sospecha de deficiencia de hormona de crecimiento es alta, a pesar de tener factores de crecimiento en el cuartil inferior de lo normal, insistimos en buscar deficiencia de hormona de crecimiento con test de estímulos. Por otro lado, existen individuos que pueden tener factores de crecimiento insulinosímil bajos y no tener deficiencia de hormona de crecimiento. En la época lactante es muy difícil, evaluar la presencia de deficiencia de IGF-1, porque los valores normales se sobreponen con los valores patológicos de este factor de crecimiento. El análisis cromosómico se sugiere en toda niña con talla baja para descartar síndrome de Turner. Y en el caso de los varones, el análisis cromosómico se sugiere cuando existe talla baja asociado a discapacidad o alteración en el desarrollo psicomotor, y también se solicita cuando existe talla baja en un varón asociado a criptorquidia y o hipospadia. El estudio de deficiencia de hormona de crecimiento y factores insulinosímil, primero hay que descartar una patología general, porque si tengo una patología a nivel renal, hepática u otra, va a estar disminuida la producción de factores de crecimiento. Las pruebas de estímulo para hormonas de crecimiento son difíciles de realizar y hay que tener cuidado en qué grupo etario la voy a aplicar. En general no se sugiere realizar en menores de 2 años, y si se va a hacer, tiene que ser en un centro que tenga alta experiencia en los efectos adversos que se puedan originar. Si ya hemos documentado que existe deficiencia de IGF-1 y en el test de estímulo es sugerente que exista deficiencia de hormona de crecimiento, hay que evaluar qué está ocurriendo a nivel de la región hipotálamo hipoficiaria, si existe alguna alteración congénita en el desarrollo de la región hipotálamo hipoficiaria, o si hay una lesión que puede haber sido adquirida. Por ejemplo, puede haber como lesiones congénitas una displasia septo-óptica que se asocia a agenesia o hipoplasia del cuerpo calloso, a una hipoplasia de la hipófisis anterior con ausencia de tallo y neurohipófisis posterior ectópica. O, por ejemplo, también puede haber un tumor a nivel de la región hipotálamo hipoficiaria. Podemos observar también un craneofaringioma. Y también no hay que olvidarse que los accidentes, lamentablemente, los TEC, especialmente con fractura de la base del cráneo, pueden secundariamente originar defectos en el eje hipotálamo hipoficiario. Y la deficiencia de hormona de crecimiento puede no ser aislada, puede estar asociada a otras deficiencias hormonales como déficit de cortisol, déficit de TSH, de prolactina, también de gonadotrofina y de hormona antidiurética. Los test de estímulos para evaluar secreción de hormona de crecimiento, estos estímulos se pueden dividir en fisiológicos o farmacológicos. Los estímulos fisiológicos para secretar hormona de crecimiento son el sueño, el ejercicio, el ayuno y la hipoglicemia. Y los estímulos farmacológicos incluyen el glucagón, insulina, arginina y clonidina. Las pruebas de estímulo son ampliamente usadas y aceptadas como método de diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento. Actualmente existen más de 34 pruebas de estímulos usadas en pediatría y existen alrededor de 190 combinaciones diferentes de ellas. Pero lamentablemente los puntos de corte para definir deficiencia de hormona de crecimiento varían considerablemente y van a depender del ensayo de laboratorio usado y del estímulo aplicado. Entonces, en resumen, frente a un niño con talla baja, tenemos que evaluar si este paciente, la talla baja es de inicio pre o postnatal, cuáles son los antecedentes mórbidos, los antecedentes perinatales, si la madre estuvo expuesta a droga, alcohol, a alguna infección durante el periodo perinatal, si hubo una ruptura de membranas, por ejemplo, si hay una alteración en el colágeno como
una osteogénesis imperfecta, podemos tener ya fracturas prenatal. ¿Cómo es la velocidad de crecimiento de ese niño? Si hubo una velocidad de crecimiento que se deterioró a partir de qué edad. La deficiencia de hormona de crecimiento en general nacen con talla adecuada. De hecho, los pacientes anencefálicos que no tienen una hormona de crecimiento no tienen restricción de crecimiento intrauterino, tienen una talla, una longitud normal al momento de nacer. Cuando existe deficiencia de hormona de crecimiento, generalmente comienza después de los 6 meses de vida, la pérdida de velocidad de crecimiento. Por otro lado, también es importante ver qué se comprometió primero, el peso y la talla, y cómo se comportan entre ellos. También las proporciones corporales y algunos estigmas en el examen físico que nos sugieren algunos síndromes dismórficos. También hay que ver en qué momento está ocurriendo la pubertad y cómo progresa. Y es importante la historia familiar, la talla de la familia, cómo ocurrió el desarrollo puberal y qué antecedentes mórbidos pueden ocurrir. Durante el seminario se van a presentar algunos casos clínicos y se va a discutir con más detalle algunos de los puntos que fueron tratados en esta presentación. Muchas gracias.